Algunos de los que participaron en esas reflexiones, a las que se sumaron intelectuales no solo argentinos, sino de otros exilios, editaron una revista. A lo largo de 13 números de esta revista, que tomó el nombre de Controversia, una decena de intelectuales instalaron una ríspida polémica en el seno del exilio. El punto de partida, explicitado en el primer editorial, resulta paradigmático. Se trataba de resistir la negatividad del exilio, la melancolía, la frustración y la nostalgia, a partir del fuerte convencimiento de, es una cita, convertir el exilio en una experiencia positiva. Los editores hicieron un llamado a realizar una severa reflexión sobre los temas de la Argentina y la América Latina contemporánea, trascendiendo las siempre necesarias denuncias de los actos de barbarie cometidos por los militares. En una entrevista, el testimonio dice así: muchos de nosotros pensamos, y lo decimos, que sufrimos una derrota atroz. Derrota que no solo es la consecuencia de la superioridad del enemigo, sino de nuestra incapacidad para valorarlo, de la sobrevaloración de nuestras fuerzas, de nuestra manera de entender el país, de nuestra concepción sobre la política. Y es posible pensar que la recomposición de esas fuerzas por ahora derrotadas será tarea imposible si no alcanzamos a comprender que es necesario discutir aquellos supuestos que creíamos adquiridos de una vez y para siempre. La revista desplegó sus controversias sobre 3 ejes: el fracaso de los partidos de izquierda y las organizaciones guerrilleras, la renovación del tema de la democracia, siempre soslayado por la militancia izquierdista, y por último, la crisis del socialismo real y la polémica en torno a los paradigmas del marxismo. Hubo artículos, recuerda uno de sus editores, que causaron verdaderos escándalos, sobre todo en temas sobre los desaparecidos y sus tratamientos en el marco de las campañas de derechos humanos. A más de 3 décadas de esas polémicas y de muchas otras que atravesaron las comunidades de exilados sudamericanos en México, quisiera volver sobre aquel reclamo de convertir el exilio en una experiencia positiva. Sucede que el México y los mexicanos contribuyeron en buena medida a hacer realidad ese reclamo, y fue así por varias razones. En los años 60 y 70, el país vivió un significativo crecimiento económico al beneficiarse de recientes descubrimientos petroleros, y este hecho coyuntural permitió, entre otras cosas, una enorme expansión de instituciones, universidades, en donde se fue gestando un importante mercado de trabajo para mucha gente que comenzó a llegar del exilio. En ese contexto de inserciones laborales, México constituye o se crea una vinculación profunda y duradera al país por las oportunidades académicas y por el desarrollo profesional. Personas calificadas profesionalmente con relativa rapidez consiguen ubicación laboral. Relaciones personales previas permiten a algunos exilados conseguir empleo. Por ejemplo, el exilado chileno Hernán Lavín Serna había estado en México en 1971. Tomó contacto y trabó amistad con Efraín Huerta, con José Emilio Pacheco, con Jaime Sabines, entre otros. Cuando llegué en 1973, volví a hacer contacto con ellos, recibí apoyo y ayuda, una solidaridad enorme. La gente de México fue muy sensible a lo que había ocurrido en Chile y deseaba que nos vinculáramos cuanto antes, que nos enraizáramos y empezáramos a elaborar, como quien dice, terapia de trabajo. Nos colocaron rápidamente, nos abrieron canales para que pudiéramos seguir desarrollándonos, y tuve la fortuna de vincularme muy pronto a la Universidad Nacional. Comencé a dar clases, conseguí primero una plaza de medio tiempo y luego una de tiempo completo. Exilados con un reconocido prestigio y una alta capacitación profesional no tardaron en conseguir empleo en instituciones académicas o en organismos gubernamentales. A partir de allí se tendieron redes que, lanzadas a México y al mundo, atrajeron a nuevos exilados. Por ejemplo, un joven matrimonio brasileño, exilado en Canadá, decidió trasladarse a México en el 78 a partir de una invitación que gestiona el economista brasileño Teotonio dos Santos, exilado en México y profesor de la Universidad Nacional. Otra joven socióloga brasileña, después de obtener un doctorado en Francia, recibe una oferta laboral en un centro de investigaciones en México. Situación parecida viven chilenos que originalmente se exilan en Francia o en Inglaterra. Un buen número de exilados sudamericanos realiza estudios, inclusive de grado y posgrado en México, y en algunos casos la obtención de becas de estudio fue determinante para decidir el traslado a México. Ahora bien, aquellos que llegaron sin una formación profesional previa o sin los antecedentes necesarios recorrieron caminos que se iniciaban en el desempeño de actividades ocasionales, mal remuneradas, alejadas de sus intereses o vocaciones. Un novelista argentino fue contratado como
cácaro para manejar un proyector de películas en los campamentos de petróleos mexicanos en el Golfo. Más tarde vendió enciclopedia. Una socióloga chilena trabajó en una empresa constructora. Una novelista argentina corregía galeras. Una historiadora uruguaya organizaba una biblioteca, etc. En un periodo mayor de 3 o 4 años, las inserciones laborales muestran rasgos de definitividad. Se cambia de actividad, a veces de ciudad, de institución, se alcanza la legalidad migratoria. Después de una serie de empleos poco gratificantes, un especialista en filosofía política indica que su ingreso a la Universidad Nacional, el hecho de enseñar, escribir, empezar a investigar, me sirvió mucho para armarme identitariamente en México. Eso para mí es México. Las oportunidades que ofrece México dotaron de nuevos significados a los años del destierro. Un periodista argentino, colaborador en el periódico 1+1, recuerda sus años de exilio y los valora así. En el 1+1 viví una experiencia fantástica porque yo rechazaba mi destino de exilado en México, no quería vivir en México. Pero pese a todo sobreviví en México y en gran medida por una cauda de energía que hubo allí, en el 1+1. Ese periódico ha sido el mejor lugar donde he trabajado a lo largo de toda mi vida. Nunca he vuelto a trabajar con tamaños márgenes de desenvoltura, tamaños márgenes de libertad. Y los recuerdos coinciden, tanto en aquellos que decidieron permanecer en México como otros que regresaron a sus países de origen. México es valorado no solo por su impacto en los desarrollos profesionales, sino también por haber ensanchado fronteras de percepción y de apropiación de la realidad. Los que optaron por México lo hicieron al encontrar algo que no pueden tener en sus lugares de origen. México, dice un testimonio de una chilena, te deja ser. Y en efecto, los aprendizajes fueron costosos, pero también enriquecedores. Los argentinos, dice otro testimonio, no podemos manejar la ambigüedad. Y en México todo el mundo lo hace. Es el mundo de la incertidumbre, del post quién sabe. Y a mí esto ha terminado por fascinar. Desde el presente, los testimonios rescatan patrones de conducta aprendidos en y desde los años del exilio. Ser un exilado es aprender a ser minoría. Y ser diferente entre diferentes obliga a un ejercicio de confrontación de culturas. Penetrar otras formas culturales, hacerlos en circunstancias de exilio y recrear ese proceso mediante un ejercicio de memoria arroja resultados sorprendentes para el caso de México. Se recuerda, repito, desde el agradecimiento y se valora positivamente la experiencia. Dice un testimonio, si dejamos de lado la catástrofe que me llevó a México, diría que para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Señala un testimonio. Cabe aclarar que la catástrofe para este hombre no solo fueron las circunstancias de persecución de la que fue objeto, sino además de ser padre de un joven desaparecido por la dictadura militar argentina. Sucede entonces que los espacios laborales, las posibilidades de desarrollo profesional jugaron un papel significativo, hasta determinante. Sin embargo, México fue, y es mucho más que eso. México, dice un testimonio, fue un continente muy fuerte para un momento de quebradura. Es como si México me hubiera ayudado a juntar los pedazos y me hubiera rearmado. Para mí, los mexicanos, con su solidaridad, juntaron mis pedazos. Son las palabras de una mujer a quien, después del asesinato de su esposo, huyó a México para, entre otras cosas, salvar su vida y la de su pequeño nieto, a quien los militares se encargaron de dejar huérfano. La paz alterada es el nombre de este coloquio y sobran testimonios acerca de las graves consecuencias de la alteración de la paz en el México que vivimos. Ante una barbarie criminal que indigna y conmueve, opté por contar segmentos de una historia desenvuelta en tierras mexicanas. Y lo he hecho porque de vez en cuando vale la pena recordar que este país ayudó a juntar pedazos de vidas desgarradas en otras guerras. Los mexicanos desplegaron un vasto manto solidario para dar cobijo a millares de hombres, mujeres y niños que llegaron de otras tierras. Quizás, como señala el poeta Octavio Paz, porque, dice el poeta, más que el brillo de la victoria, nos conmueve la entereza ante la adversidad. ¿Cómo, digo yo, si las acciones mexicanas se hubieran dirigido a apuntalar una entereza que, no por ser extranjera, dejó de sentirse propia? Quise entonces simplemente exhibir y recordar esa entereza resguardada en la memoria del exilio. En el futuro, pasados los años, seguramente algún historiador intentará dar cuenta de la dimensión del espanto que vivimos y confío en ello. También deberá dar cuenta de las estrategias desplegadas para sobreponerse del horror
y el dolor de tantos crímenes. Seguramente no le faltarán documentos escritos ni audiovisuales, al contrario, sobran. Pero, más allá de la racionalidad de estas fuentes, ese historiador requerirá también de memorias. Ellas atesoran las claves para penetrar en las tensiones y conflictos que no revelan ni revelarán nunca las fuentes escritas. Como historiadores, estamos compelidos a luchar contra el olvido. Me pronuncio en este sentido, al igual que Yerushalmi, por el exceso antes que por la falta de memoria. Mi terror de olvidar es mucho mayor que mi terror a tener demasiado que recordar. Del sostenimiento y transmisión de la memoria depende en buena medida el trabajo del historiador. Pero de ese sostenimiento y transmisión de la memoria depende algo mucho más importante. Me refiero a la memoria en tanto disparador del imprescindible reclamo de justicia. Sin ella, sin justicia, resultará imposible siquiera imaginar un México en paz como el que todos deseamos. Muchas gracias.